Mari Pupeñi, Pulamgan, Mari Compuche. Y bueno, creo que en este país no existe Estado de Derecho. Ya es una opinión referente a lo que le preguntaban a la abogada recién. Si hablamos de mapuches, los mapuches no tienen derechos. Esa es una opinión personal. Quería partir diciendo eso antes de que se me olvidara. Bueno, contarles un poco. Desafortunadamente me ha tocado ser una cara un tanto más visible. Desafortunadamente. Desgraciadamente esto es algo que nos pasa por ser mapuches. Los mapuches no tenemos derecho. Nosotros como familia vivíamos en Santiago y nos vinimos a vivir al sur pensando en crecer como familia, en estar tranquilos como familia, en reencontrarnos con nuestra espiritualidad mapuche, en retomar contacto con la tierra. Pero hubo algo que nosotros no contabilizamos, y era que nosotros queríamos ser mapuche. Y no lo contabilizamos desde el punto de vista huinca, porque nosotros como mapuches en La Guarria nos sentíamos mapuche y estábamos felices como mapuche. Pero cuando llegamos para acá nos encontramos con que habían unos problemas bastante grandes en Tranquil. Yo hoy día soy huerquén de la agrupación de comunidades de Tranquil. Y bueno, eso tiene que ver con que en Tranquil se instaló una central de paso. Y digo que se instaló porque ya se terminó de construir y por lo tanto está instalada. No ha entrado en funcionamiento y no va a entrar en funcionamiento. Pero ya se terminó de construir. Y el cableado de alta tensión sale por las orillas de las casas, por arriba de las casas en algunos casos. Hay una comunidad que es la comunidad Quillempan. La familia Quillempan es una comunidad que tiene un título Merced de 1919 y ellos reclaman que la central, la sala de máquinas de la central se instaló dentro de su terreno, dentro del terreno de la comunidad. Ahí hay unas papás y unas viejitas que son nada más amorosas, pero que tuvieron el coraje de enfrentarse a esta empresa constructora, y la empresa constructora les trató de tirar las camionetas encima. Ese día fue en diciembre del año pasado. Ese día me pidieron que las acompañara y desde ahí empezamos a trabajar juntos. Empecé a entregar asesoría a la comunidad, asesoría técnica, y empezamos a presentar algunos recursos ante los organismos públicos correspondientes, a la Dirección General de Aguas, a la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando nos dimos cuenta de que todas estas gestiones que estábamos haciendo no tenían resultado, entonces decidimos junto a estas ñañas hacer alguna acción un poco más de fuerza.